Todos llevamos una sombra, y cuanto menos se manifieste de forma consciente en la vida del individuo, más negra y densa se pondrá. Esa es una frase del médico y psiquiatra suizo Carl Jung, que aportó demasiado a este tema de la sombra. Y es justo el tema que vamos a estar tratando hoy en Tómate un café conmigo. Las sombras son todos estos pensamientos y comportamientos que escondemos de los demás, porque si los expusiéramos abiertamente, nos sentiríamos señalados, juzgados, avergonzados, o incluso sentiríamos que estamos yendo en contra de nuestros valores. Pero, ¿qué es la sombra y cómo esto se puede manifestar dentro de la espiritualidad? Así que pónganse cómodos y sean bienvenidos a este segundo episodio de Tómate un café conmigo. Tómate un café conmigo, quédate un momento contigo mismo. Y en el silencio hay un latido, esperando ser oído. Sorbo a sorbo vamos despertando, capaz del alma vamos velando, y en cada instante recordando que ya somos luz brillando. Todo un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí presentes. No se olviden de compartir, dar like y comentar, pero sobre todo activar la campanita para que estén al pendiente cada vez que suba un episodio. Así que sin más preámbulo, vamos empezando el capítulo del día de hoy. La sombra dentro de la espiritualidad. Como decía Carl Jung, confrontar a una persona con su sombra es revelarle su propia luz. ¿Y a qué se refería Carl Jung con esto de la sombra? Las sombras son todos estos rasgos que consideramos negativos y que negamos de nuestra propia personalidad. Es todo aquello que consideramos tabú, que consideramos pecaminoso, que sentimos que socialmente no es algo aceptable. Por ejemplo, ¿cuántas personas no conocemos que decimos, es que esa persona es muy enojona? Eso puede considerarse su sombra. ¿Por qué? Porque lo catalogamos como algo malo, como algo negativo, como algo que tiene que corregir la persona. Y claro que tiene que hacerse responsable de ello. ¿Por qué? Porque ese comportamiento o ese temperamento le puede traer problemas. Le puede incluso llegar a afectar a sus vínculos o relaciones. Y ese es solamente un ejemplo, pero hay que entender que la sombra puede manifestarse de mil maneras. Puede manifestarse como adicción a la pornografía, puede manifestarse como adicciones a sustancias, puede manifestarse como una persona que constantemente critica a los demás sin darse cuenta de que eso que está criticando allá no es más que una proyección de algo que no tiene resuelto por dentro. Las sombras son todos estos comportamientos que nosotros escondemos de los demás o no queremos hacernos responsables de ello y lo proyectamos sobre el otro. Y dentro de la espiritualidad se vende mucho esta idea de que tú tienes que vibrar alto, de que tienes que pensar positivo, de que la vida es rosita y que tú tienes que adaptarte a ello, porque si tú vibras bajo o tienes un sentimiento negativo, eso te puede llevar a desconectarte de la abundancia, de la plenitud, porque vibrar alto es lo único que te va a ayudar a crear una realidad o la realidad que tú quieres, lo cual es totalmente mentira. Dentro de la espiritualidad lo que se tiene que trabajar es la sombra precisamente. ¿Por qué? Porque son tus deficiencias. Si tú te das cuenta de aquello que tienes que trabajar y corregir en ti, va a ser mucho más fácil que lo trasciendas. Pero ojo, es importante entender, y mucho se habla de esto en la espiritualidad dentro de la New Age, que es el ego. Muchos hablan en la espiritualidad de que tenemos que eliminar el ego de nuestra vida, pero hay que entender algo, el ego es necesario, porque gracias al ego tienes la capacidad de desear más, gracias al ego tienes la capacidad de conocerte, de tener una identidad. Gracias al ego tienes esta necesidad de superarte y crecer en la vida. Así que el ego claro que es necesario, pero dentro de la espiritualidad se nos ha vendido como algo malo, como algo maligno. Y no es que sea malo, pero hay que entender que cuando el ego se sale de nuestras manos es cuando empezamos a tener problemas y es cuando empezamos a desconectarnos de esto que llamamos luz o Dios. ¿Por qué? Porque vamos reaccionando constantemente a estímulos externos y permitimos que estos influyan en nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la vida, incluso en la opinión que tenemos sobre alguien, que ahí también se está manifestando una parte de la sombra. Entonces, ¿el ego es malo o el ego es bueno? Hay que entender que dentro de la espiritualidad no hay nada malo ni bueno. No hay nada fuera de Dios. Todo lo que percibimos en el mundo, todo es parte de Dios, ya sea desde la polaridad de la luz o desde la polaridad de la oscuridad, que es lo más alejado del Creador. Entonces, si nosotros hablamos del ego, hay que entender que el ego es necesario para nosotros poder cumplir la misión de nuestra alma. Miguel, ¿cómo así que cumplir la misión de nuestra alma? Claro, ¿por qué? Porque tu ego va a tener esta necesidad
de perseguir algo dentro de este mundo físico, de perseguir algo material. Tu ego va a despertar esa ambición que es necesaria para que tú puedas cumplir tu propósito en esta vida, el propósito de tu alma. El alma por naturaleza desea, y en su momento hablaremos sobre el alma y sus niveles de conciencia vistos desde la cábala, pero compartiéndoles un poquito de contexto, el alma tiene la necesidad de desear. ¿Por qué? Porque el alma viene a experimentar, llevarse experiencia dentro de esta realidad terrenal. Entonces, si nuestra alma tiene la necesidad de revelar la luz del Creador en este mundo y para ello requiere perseguir su propósito, es aquí donde entra el ego activando la ambición que le va a llevar a lograr sus proyectos, a lograr sus propósitos. Si sabemos controlar nuestro ego, no va a haber manera de que nuestra alma no logre canalizarse con su propósito. ¿Por qué? El alma por naturaleza desea. ¿Por qué? Porque dentro de Kabbalah conocemos el alma como una vasija que recibe la luz del Creador. ¿Vale? Entonces, ¿cómo obtenemos luz del Creador? El dinero es una vasija, es energía. Muchas veces pensamos que queremos dinero, cuando no, realmente queremos la libertad que nos da el dinero, ¿vale? Entonces, el dinero es esa vasija en la cual nosotros tenemos la libertad que nos brinda el dinero. Muchas veces pensamos que queremos una casa enorme con 10 recámaras y un patio inmenso. Y no, realmente no es que tu alma quiera la casa. Tu alma quiere ese calor de hogar, ¿sí sabes? Pero la casa es esa vasija material en la cual se deposita la luz, que es esta sensación del calor de un hogar, de la protección de un hogar, de sentir que tenemos un espacio seguro con nuestra familia. Muchas veces pensamos que queremos una pareja perfecta, con las cualidades que ya visualizamos, incluso hacemos una lista como si se tratara del súper, ¿no? Y cuando llega esa pareja no nos sentimos completos, no nos sentimos plenos. ¿Y por qué pasa eso? Porque tu alma no estaba buscando el físico, tu alma estaba buscando la conexión, ¿sabes? Y es aquí donde el ego es necesario. ¿Por qué? Porque todas estas cosas materiales no las podríamos conseguir sin ego. Toda esta luz que estas cosas materiales nos dan, no las podríamos conseguir sin el ego, que es el que nos hace tener esta ambición de crecer. Entonces, el ego como tal no es malo. Malo es cuando el ego se descontrola y toma control de tu vida. Es ahí donde ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque se activa esta parte intrínseca de nosotros que es la sombra. La sombra es todo aquello que no está resuelto en nosotros. Como se los dije en el capítulo anterior, la sombra es aquello que no queremos reconocer de nosotros mismos. Si yo soy una persona enojona y yo no trabajo mi sombra, yo jamás voy a hacerme responsable de ese temperamento. Y yo voy a vivir culpando a todo el mundo de que todos me hacen enojar, de que todos están en mi contra. Pero yo no me estoy haciendo responsable de lo que me está haciendo reaccionar a estos estímulos. O por ejemplo, si yo soy una persona adicta a la pornografía, si yo no me hago consciente de mi sombra, jamás voy a poder encontrar el vacío que me está llevando a tener esta adicción. Y este es un ejemplo, la pornografía, pero también existen las adicciones a las sustancias. Si yo soy una persona adicta a sustancias, es porque hay un vacío en mi vida que no está resuelto. Y justificarlo y encontrar razones del por qué esta sustancia me hace sentir bien, justificándola, jamás me va a llevar a confrontar aquello que no quiero ver. Si yo soy una persona que me la paso diciendo, ay, es que, ¿ya viste? Juanita Pérez es una chismosa, es una criticona, es una metiche. Yo no sé por qué no se preocupa por su vida. Yo no sé por qué Juanita Pérez, en lugar de hacer lo que hace, no se enfoca en lo suyo, nada más está criticando a todo mundo. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy criticando a Juanita Pérez, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que estoy proyectando esta sombra, este vacío interno que no me permite ser feliz, lo estoy proyectando en el otro, que me lleva a criticarlo, juzgarlo y reducir la complejidad de su ser a un juicio y a etiquetas que son mías, porque puede que la otra persona lo sea, pero ¿quién soy yo para señalar la vida del otro? Es importante entender que todos tenemos sombra, todos. Tú que me estás viendo, yo que soy terapeuta, cualquier persona que esté en este mundo dual tiene sombra. ¿Por qué existe la sombra? Porque la sombra precisamente es para eso, para revelar nuestra luz. Cada vez que tú te haces consciente de un rasgo o un comportamiento negativo tuyo, te va a ser mucho más fácil observarlo, confrontarlo y entonces abrazarlo, porque no es más que una parte lastimada tuya, no es más que un pedazo lastimado de tu ser pidiendo amor. Por eso cuando estamos en procesos terapéuticos es tan importante observarnos, es tan importante prestar atención qué es lo que yo vengo a trabajar en terapia, hacerme responsable de en qué he contribuido yo
para construir la realidad que tengo, porque sí, somos co-creadores de nuestra vida. Como co-creadores, en nuestra vida no va a ocurrir nada que nosotros no hayamos concebido antes. Por eso es tan importante observar lo que consumimos desde contenido en redes sociales, en música, en televisión, que son constantes bombardeos que nuestro cerebro va normalizando. Y cuando hablamos de la sombra, hablamos de todos estos rasgos y comportamientos que no tendríamos enfrente de los demás. ¿Cuántas personas no vemos que se ponen a dieta, ¿no? Que empiezan una dieta y cuando nadie los ve, tienen este atracón de comida chatarra, ¿sabes? Eso es la sombra. Todo aquello que escondemos porque nos parece vergonzoso, porque no queremos aceptarlo, porque no queremos que nadie nos vea hacerlo. Es como querer meter una pelota dentro de una alberca, ¿sabes? Tarde o temprano la presión va a ser tanta que va a salir y va a salpicar. Por eso es tan importante observar nuestros comportamientos reactivos. Por eso es tan importante observar y entender nuestra sombra. Entender que no es que hay algo malo en ti. Simple y sencillamente es una parte de ti que requiere amor. Que requiere esta atención que tal vez en algún punto no te pusieron. Y no nos vamos tan lejos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con la religión católica? La religión católica y los cristianos también son los que más condenan el sexo. Son los que más condenan la homosexualidad. ¿Cuántos sacerdotes dentro de esta gran organización no han abusado de niños? ¿Cuántos casos se conocen de eso? Demasiados. Esa es la sombra dentro de la religión católica, dentro del cristianismo también. Porque son cosas que entre más tratamos de suprimir, con más potencia van a salir. Todo aquello que tú niegues de ti, tarde o temprano va a salir. Por eso es tan importante observarlo. Si hay algo que te haga sentir vergüenza, que te haga sentir mal, como de, es que si pienso esto o si digo esto, eso está mal, ¿sabes? O si tengo pensamientos negativos hacia otra persona, observar de dónde vienen, porque eso es tuyo. Todo lo que pensamos de los demás no es más que una interpretación precisamente de nuestras heridas y de nuestro contexto de vida. No es una realidad. Yo puedo pensar que Juanita López es una persona prepotente, sangrona e infinidad de adjetivos calificativos que le puedo poner, pero si no me doy cuenta de que lo que yo estoy interpretando de Juanita López tiene que ver con mi psicoformación, tiene que ver con mi contexto de vida, con ciertas experiencias que me han llevado a ponerle nombre a ese tipo de comportamientos, yo jamás me voy a dar cuenta de que el problema no es Juanita Pérez, el problema soy yo. Y no es tanto un problema, es simplemente entender que todo aquello que yo percibo allá afuera que considero negativo, no es más que una parte mía que yo no he integrado. Y no se trata también de tolerar comportamientos tóxicos, no se trata también ay, es que si una persona me hace daño, pues tiene que ver conmigo y es mi sombra y yo me tengo que hacer responsable de ello. No. Si una persona te hace daño, claro, a ti te toca la chamba de sanarte para no quedarte estancado como víctima de ese capítulo de tu vida, ¿sí sabes? Pero hay que entender también que hay gente que hace daño. Y dentro de la espiritualidad es algo que tristemente también se da por esta necesidad de esconder la sombra. Así que bienvenidos a esta nueva sección de este podcast que es el chismecito espiritual. Así que bienvenidos a esta nueva sección donde a través de mis historias en Instagram los días miércoles les voy a estar dejando una cajita para que ustedes me dejen sus experiencias dependiendo del tema que vayamos a tocar. En este caso vamos a hablar sobre los falsos gurús que son la sombra de esta nueva espiritualidad y que lo vamos a estar haciendo de manera anónima para que nadie se sienta expuesto, ¿vale? Así que vamos a comenzar por esta historia que me mandaron por Instagram. Muchísimas gracias a la chica que se animó a compartir esto, que la verdad es demasiado potente, y dice así: llevaba meses en un proceso espiritual. Todo empezó con meditación, luego yoga, y en ese camino conocí a un maestro, un gurú. Estos que hablan muy bonito, que parecen tener todas las respuestas. Al principio todo era luz, me sentía acompañada, entendida, incluso especial. Obviamente estaba vulnerable. Sentía que por fin alguien me estaba guiando. Poco a poco empecé a confiar más en él, en sus palabras, en sus enseñanzas y en su forma de ver la vida. Y sin darme cuenta, empecé a dejar de cuestionar. Primer error. Hasta que un día hizo algo que no me hizo mucho sentido. No era algo grande, solamente yo opinaba diferente respecto a su forma de hablar de su ex. Es ahí donde dije, algo no me vibra. Así que decidí expresarlo, obviamente desde el respeto y sin atacar, solamente siendo honesta porque obviamente era alguien a quien yo admiraba demasiado. Pero lo que pasó después no me lo esperaba. Este gurú al que yo admiraba
me expuso en redes sociales, subió capturas, habló de mí, me señaló como alguien que no estaba lista, que tenía un ego muy alto y que si yo no quería que me expusiera en sus redes sociales, que no comentara estupideces. Y lo más fuerte es que toda su comunidad lo respaldó. Empezaron a atacarme, a decirme que estaba dormida, que era negativa, que mi energía era de baja vibración, que yo era como un vampiro energético y que por eso yo no avanzaba. Me hicieron sentir culpable por pensar diferente. Y él se justificó diciendo que eso era poner límites, que él simplemente estaba siendo frontal y que no iba a permitir que alguien le hiciera daño con una opinión que venía desde mi negatividad, que él solo estaba protegiendo su espacio y su energía. Me sentí rota y avergonzada por haber confiado y creído en todo lo que decía. Ya no sé ni confiar en mí, ya no sé si estoy mal. Y es aquí donde entra lo peligroso, gente. Cuando hablamos de los guías espirituales, cuando hablamos de gente que habla sobre espiritualidad y empieza a desconectar tu voz, ya no es guía, eso ya es control. No importa cuánto admiremos a una persona dentro de toda esta parte espiritual, es importante no perder nuestro criterio propio, no perder nuestros valores y lo más importante, nadie puede obligarte a pensar y tener el mismo punto de vista que esa persona que te está guiando desde el amor, desde la paz, desde lo que tú quieras, porque eso ya no es espiritualidad, repito, eso es control. Antes que nada, la chica que nos compartió esta historia, de verdad, te mando un abrazote. Qué mala onda que hayas tenido que vivir esta experiencia y sobre todo de alguien que admirabas, ¿no? Pero eso pasa mucho cuando ponemos a las personas en pedestales pensando que son seres iluminados, y es importante entender que todas las personas que estemos aquí hablándote de espiritualidad, todos tenemos sombra. Y este gurú es el claro ejemplo de una persona que no tiene trabajo personal. ¿Por qué? Porque si no estás en disposición de aceptar una crítica de alguien que piensa diferente a ti, estás perdido. Nunca vas a crecer con personas que solamente te aplaudan, que solamente aprueben lo que haces. También muchas veces estar abiertos a las opiniones de la gente que te sigue es parte de mantenerte conectado con la realidad y es parte de escuchar y escucharte a través de las personas, ¿sí sabes? Y esto pasa cuando dentro de la espiritualidad, estos gurús, estos guías, estos maestros de yoga, estos reikistas, estos consteladores, estos biodescodificadores, tarotistas, etcétera, cualquier persona que se dedica a toda esta parte de la sanación emocional, tiene que tener un trabajo personal siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estamos exentos, gente. Y el problema, repito, no es la sombra. El problema es cuando nosotros justificamos nuestros comportamientos nocivos, como el caso de esta persona que dijo que estaba poniéndole límites a una seguidora solamente por expresar un punto de vista totalmente diferente. Exponerla en redes sociales no te hace mejor persona, ¿sabes? El hecho de que la haya expuesto en redes sociales al escrutinio público no te hace buena persona. Y aquí me habla de que aquí nadie tiene chamba espiritual. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo, como seguidor, me preste a tirarle hate a una persona que no conozco y que yo llamándome espiritual y que estoy supuestamente alimentándome y consumiendo contenido de bienestar espiritual y emocional, ponerme a tirarle hate a una persona solamente porque mi gurú espiritual me dijo que somos una comunidad, eso no es espiritualidad, eso ya es una secta. Y créanme que esto puede terminar en consecuencias legales, así que por favor, porque sí, exponer a una persona en redes sociales, les tengo noticias, es un delito, así que conozcan sus derechos. Y por eso la importancia de no negar nuestra sombra, por eso esta importancia de tener trabajo personal, de integrar todo aquello, o sea, en el caso de esta persona, en el caso de este gurú, qué poca tolerancia. Es una persona que tiene que aprender a trabajar el autocontrol, es una persona que tiene que aprender a trabajar la tolerancia a la frustración, porque es lo que hace un adulto. Pero como un niño chiquito se puso a exponer a esta chica solamente por pensar diferente, me habla de que tiene cero trabajo espiritual. Y obviamente muchos de estos gurús espirituales lo llaman marcar límites, cuando eso no tiene nada que ver con los límites. Si esta chica le está compartiendo un punto de vista y él no está de acuerdo, simple y sencillamente se lo hace saber de frente, sin necesidad de exponerla, sin necesidad de hacerlo público, sin necesidad de denigrarla de esa manera, que repito, eso es un delito. Mejor vayamos a terapia para tener inteligencia emocional y saber cómo lidiar con este tipo de situaciones. Si eres una persona con un temperamento fuerte, si eres una persona que no tiene tolerancia a la frustración, es importante que te cheques y que observes, a ver, ¿qué herida me está tocando esta situación, este evento o esta persona que me está llevando a reaccionar de una forma desproporcionada a lo que realmente es? El tamaño de tu drama es proporcional al tamaño de tu ego. Entonces, cada vez que nosotros reaccionamos de una manera como este gurú espiritual,
Nos habla de una persona inmadura, que es incapaz de resolver problemas desde una forma consciente, desde una forma madura, que su amígdala cerebral está tomando el control de sus emociones y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la objetividad y de la toma de decisiones, está totalmente desconectada. Por lo tanto, yoga y meditación, te juro que no está haciendo. ¿Por qué? Porque una persona que hace yoga y meditación, científicamente, y no lo digo yo, lo dice la neurociencia, se ha demostrado que tanto el yoga como la meditación, hechos bien y de forma consciente, nos ayudan a reducir el tamaño de la amígdala, que es la que se encarga de regular nuestras emociones. Y somos más racionales al confrontar situaciones que nos pueden causar incomodidad, ¿vale? Y que esto, repito, es parte de la sombra. Por eso, pensar positivo no funciona. Por eso, vibrar alto no funciona. Por eso, todo esto que nos han vendido que tenemos que hacer para ser espirituales, te tengo noticias, no va a funcionar porque vas a estar negando una parte intrínseca tuya que es tu sombra. La sombra nunca se va a ir, es una parte de nosotros, es una parte que está ahí para mostrarnos nuestra luz, siempre y cuando nosotros nos hagamos conscientes de ello. Por eso es tan importante un trabajo personal, por eso es tan importante cuando tú estés vibrando bajo, lo que te dicen los nuevos gurús espirituales, cuando tú estés vibrando bajo, observar. ¿Qué te viene a mostrar esa emoción? Porque si esa emoción está ahí, es por algo. Si este gurú espiritual se hubiera detenido a observar, a ver, lo que me está diciendo esta chica, lo que me está compartiendo, por la forma en la que yo estoy hablando o tirándole hate a mi ex, tengo que checarme yo, porque yo como gurú espiritual, yo tengo que mantener una imagen. Yo como maestro de yoga tengo que mantener una imagen, tengo que conservar la compostura, porque yo cómo le voy a llevar paz al otro si ni siquiera yo sé estar en paz cuando me dan un punto de vista. ¿Sí sabes? ¿Qué pasó con este gurú? Dejó salir su sombra en todo su esplendor. Aquí la pregunta es, ¿confiarías en alguien así para que te guíe, para que te oriente, para que te dé yoga? Porque cursos y espiritualidad hay muchísimos. Poner en práctica lo que aprendemos ahí está el verdadero desafío. Porque a través de poner en práctica todo lo que aprendemos en cursos, talleres, meditaciones, todo aquello que leemos de espiritualidad, lo llevamos a la práctica, es cuando empezamos a deconstruirnos, es cuando empezamos a entender estas partes lastimadas nuestras para poder integrarlas, abrazarlas y entonces sí, con ello, revelar nuestra luz. ¿Por qué? Porque si yo entiendo, si yo me hago consciente de lo que tengo que trabajar, me va a ser mucho más fácil trascenderlo. ¿Y qué va a pasar? Que esto ya no me va a hacer reaccionar de una forma desproporcionada, ya no me va a hacer reaccionar desde el drama, desde el ego. Por eso les digo, la sombra no es que sea algo malo, la sombra es todo aquello que necesitamos integrar, ver, observar para poderlo abrazar y así poderlo integrar a nosotros, a nuestro ser. Dejar de excluirlo, dejar de pensar que eso no tiene que ver conmigo. Claro que tiene que ver contigo, y meter la basura abajo de la alfombra no significa que no vaya a oler después. Por eso es tan importante prestarle atención a todos nuestros comportamientos reactivos. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Cómo actúas y qué pensamientos tienes cuando estás solo? ¿Qué pensamientos escondemos de los demás y que no los expresamos porque tal vez los consideramos turbios, porque tal vez los consideramos negativos, porque tal vez los consideramos pecaminosos, porque tal vez los consideramos vergonzosos? Es ahí donde hay que trabajar, porque hay una parte tuya que requiere ser reconocida. Porque como se los dije al principio, porque si la sombra no está presente en la vida consciente del individuo, va a salir con más fuerza y nos va a pasar lo que este gurú espiritual dejó salir, todo aquello que no ha trabajado en sí mismo. Así que para cerrar el día de hoy, antes de la meditación, les voy a dejar un consejito de tarot para poder integrar nuestra sombra. Y la carta que nos sale es un 9 de espadas invertido. ¿De qué nos habla esta carta? Precisamente nos habla de aprender a pedir ayuda. Porque cuando yo tengo miedo al futuro es porque mi confianza en mí actualmente es nula. Y que repito, esto viene siendo parte de nuestra sombra. Porque si yo no tengo confianza en mí, es una forma de menospreciarme. Porque en algún punto yo entendí que yo no merezco, que yo no soy suficiente o que yo no soy capaz. Y es aquí donde esto puede limitar mi potencial. Todo aquello que limita nuestra vida es parte de nuestra sombra, y en este caso esta carta nos invita precisamente a integrar, pero principalmente observar qué pensamientos o en qué situaciones yo siento culpa o en qué aspectos de mi vida yo empiezo a sentir incertidumbre o ansiedad por el futuro. Porque si a mí me angustia el futuro es porque no me siento totalmente preparado para afrontarlo. Entonces tengo que observar mis debilidades, mis carencias para poder trabajar en ellos y entonces tener el valor para afrontar aquello que viene. ¿Qué no estoy queriendo ver o de qué estoy huyendo que me está llevando a desconectarme de mi verdadero ser?
Así que solamente me queda agradecerles por haber estado presentes el día de hoy en este capítulo. De verdad, muchísimas gracias. Espero les haya aportado algo bonito. Ya saben que al final del capítulo les voy a dejar la meditación para que puedan integrar lo visto el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Gracias por ser, gracias por estar. Y recuerden, la espiritualidad no es algo rosita, no es algo bonito, no es... Claro, es bonito, ¿por qué? Porque el conocerte, el entenderte y el integrar partes de ti te lleva a tener vínculos más sanos, te lleva a no tomarte la vida tan personal, a no tomarte la vida tan en serio, a tener una vida más plena, más relajada y sobre todo que tengas la inteligencia emocional para poder afrontar los conflictos o las situaciones del día a día. Muchísimas gracias, cuídense mucho, Diosito me los bendiga. Ténganse paciencia en el proceso, cuídense mucho, ámense mucho, abrácense mucho y dense ese abrazo que sientan que la vida les quedó a deber. Yo soy Miguel Silva, como siempre, un gusto compartir con ustedes y recuerden, todos merecemos ser felices. Te voy a pedir que te sitúes en un espacio en donde no haya interrupciones y mucho menos distractores. Vamos a comenzar por cerrar tus ojos, inhalar profundo por la nariz y exhalar suavemente por la boca. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas, ¿vale? Inhala y exhala. Date permiso de observar las sensaciones que hay en tu cuerpo. Darle permiso a tu cuerpo de relajarse, sin prisa, sin exigencia. Ya que hoy no estamos aquí para cambiar absolutamente nada. Al contrario, estamos aquí para convertirnos en observadores. Lleva tu atención hacia adentro, hacia ese espacio en donde habitan tus emociones. Y pregúntate en silencio, ¿qué parte de mí he estado evitando todo este tiempo? Puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser vergüenza, puede ser culpa. Infinidad de emociones que puedes estar evitando y no te has dado permiso de simplemente observarlas. Y esta meditación es para eso. No busques una respuesta perfecta, solo date permiso de sentir. Solo permite que esta emoción aparezca. Tal vez es una emoción, tal vez es un pensamiento, tal vez es alguna incomodidad. No la rechaces, no la juzgues, simplemente obsérvala. Respira y dale ese espacio dentro de ti. Recuerda esto, esa es una parte de ti que has querido esconder. Pero te tengo noticias, esa parte de ti que has escondido todo este tiempo, también eres tú. No es tu enemiga, es una parte de ti que necesita ser vista, que necesita ser escuchada e integrada. Inhala profundo y exhala. Al exhalar suelta esta resistencia. Deja de luchar contigo mismo, contigo misma. Estás aquí para aprender a abrazarte completo o completa. Con tus dones y virtudes, pero también con tus debilidades. Con tu luz y también con tu sombra. Ahora lleva tu atención hacia tu corazón y repite en silencio. Hoy me permito verme tal y como soy. Me permito aceptar lo que siento. Me permito integrarme sin miedo y sin culpa. Haz 3 respiraciones profundas. Y poco a poco y a tu ritmo, hazte consciente de tu presente. Mueve suavemente tu cuerpo, tus manos. Y cuando te sientas listo, abre tus ojos. Recuerda, no se trata de ser solo luz, se trata de ser completo. Así que hoy,
tómate un café contigo. Gracias por ser. Gracias por estar. Mi maestro interior, honra a tu maestro interior.